¿Qué objetivos me trazo yo con esta conferencia? Esperando que sean similares a los de ustedes. Vamos a hablar sobre los beneficios corticoides, la patología donde se indica, las dosis, indicaciones por edad gestacional si le existen. Voy a hablar sobre esquemas múltiples. Voy a hablar sobre embarazo gemelar y voy a resaltar, y por eso lo pongo en rojo, riesgo, y haré un resumen final. Prematuridad y corticoides. Los corticoides se usan si vamos a tener un nacimiento prematuro, sí. El concepto de prematuridad que subrayo aquí, 8 a 17%, si vamos a Europa, ellos reportan tasas de prematuridad entre 6 al 8%. Si vamos a Estados Unidos, en las últimas 2 décadas están oscilando entre el 11 a 12%. Si vamos a Latinoamérica, África, estamos en cerca del 17%. Entonces, esto de la prematuridad varía de área a área, de continente a continente, pero problemas de la prematuridad se enfoca principalmente en lo que señalo en esta diapositiva. 1, síndrome de distrés respiratorio, es de lo más importante. Hemorragia intraventricular también por prematuridad, enterocolitis necrotizante y sepsis neonatal. Todo esto son las complicaciones que observamos por la prematuridad y esas complicaciones son las que llevan a este problema de mortalidad neonatal. Entonces uno como obstetra se pregunta, ¿qué puedo hacer para disminuir estas morbilidades? ¿Qué puedo hacer si disminuyo las morbilidades para disminuir la mortalidad? Muy bien, los corticoides están enfocados a evitar estas morbilidades y con ello disminuye la mortalidad neonatal. Por eso todavía se me hace un poco difícil aceptar cuando dicen corticoides para madurez pulmonar, porque parece nada más nos estamos enfocando en el pulmón. Cuando el concepto correcto, si usamos corticoides en términos generales, es maduración fetal, porque sí logramos, como se lo voy a probar, disminuir más allá del distrés respiratorio otras morbilidades. Entonces, esta es la razón de ser del uso de los corticoides en prematuridad. Jóvenes, ustedes saben por qué dijo jóvenes, ¿no? Ustedes saben la definición de joven. Joven es el que tiene mi edad y menos que yo. Bueno, viejos son los que tienen más edad que yo. Así que jóvenes, ¿cierto? Jóvenes, esta es la diapositiva que quiero que se lleven para casa, que la graben en su cerebro. Voy a explicarlo. Y esta es una diapositiva que comparte la Organización Mundial de Salud. A ver, lectura crítica de la literatura médica. Ahí me voy a enfocar, así que me disculpa si no estamos claros en esto. Pero digamos que damos corticoides con el objetivo de disminuir la mortalidad neonatal. Escuchen esto, si desde que administro el corticoide y en menos de 24 horas se da el nacimiento del bebé, hay una tendencia contundente a disminuir la mortalidad neonatal. Administraste el esquema corticoide y se nació el bebé en menos de 24 horas, hay una evidencia contundente. Igual se mantiene antes de las 48 horas, pero ya a los 7 días logra atravesar el intervalo, el 1, y no hay tanta evidencia. Y si pasa a los 7 días, no sirve para disminuir la mortalidad neonatal. Entonces eso de dar corticoide por si acaso, y para después ya se empieza a destruir con esta diapositiva ese análisis. Es decir, si das corticoide para disminuir la mortalidad neonatal y pasaron los 7 días, no sirvió de nada. Veamos en distrés respiratorio, madurez pulmonar. Igual, menos de 24 horas hay una tendencia, pero no se logra. Pero hay una tendencia clara. Y si el bebé se nace menos de 48 horas después de haber terminado el esquema, o en los 1 a 7 días, hay un beneficio real. Pero si el bebé se nace después de 7 días de haber administrado el corticoide, no sirve. Eso no lo estoy diciendo yo, eso está muy claro en la literatura. Entonces, cuando usted da corticoide para madurez pulmonar, usted lo va a dar porque ese bebé se va a nacer en menos de 7 días. Si se va a nacer después, ¿para qué lo dio?
No sirve, o pruébemelo. Yo estoy abierto a que me muestren la evidencia. Igualmente, hemorragia intraventricular. ¿Dónde están los beneficios? En los primeros días de haberse nacido. Después de los 7 días, no sirve, no sirve, no sirve. Entonces, primera conclusión. Si yo doy corticoides es porque ese parto se va a dar prematuramente. Y allí hay beneficios. Y no uno, varios beneficios. Pero de donde pase 7 días, no sirvió de nada. Y ahora queda la incógnita. No sirvió de nada. ¿Y hará algún daño? Porque no sirvió de nada. Pero ¿hará algún daño? Se los explico. Calmado, tranquilo, para hoy. ¿Cuándo lo indica? Labor de parto prematuro. Hay una evidencia clara de que se va a dar el nacimiento. Ahí lo indicamos. Ruptura prematura de membrana. Hay evidencia de ruptura de membrana, lo indicamos. Complicaciones médicas que pongan el riesgo de nacimiento antes de las 34 semanas, comúnmente preeclampsia. Y miren, restricción del crecimiento fetal, cuidado. Si lo usamos, si ese bebé se va a nacer antes de las 34 semanas, si no, tampoco sirve y puede ser peor. Y si hay placenta previa y está sangrando y se va a interrumpir prematuramente. Entonces, ahí están las indicaciones. Por ningún lado dice por si acaso. Por ningún lado dice embarazo gemelar. Por ningún lado dice que es mi familiar, mi vecina, mi amiga, mi paciente. Por ningún lado. Esas son las indicaciones si ese nacimiento se va a dar antes de 7 días. Si no, no sirve. Y de nuevo, no sirve, pero hará daño. Esquema de corticoides. Tenemos 2 corticoides. Muy clara la contundencia de esos beneficios indicados como ya expliqué. Dexametasona, el esquema tradicional que todavía algunos lo siguen usando de poner ambas 24 miligramos, ¿sí? Pero el esquema tradicional de ponerlo en 4 dosis, 6 miligramos cada 12 horas, 4 dosis, es decir que terminas a las 36 horas. Y como nos recomienda la FIGO en el statement por estudios ya hechos desde el 2021, usarlo igual que la betametasona, 12 miligramos ahora y 12 en 24 horas y fuera, 2 inyecciones. Ambas tienen la misma utilidad, solo que si le preguntamos a la nalga del paciente, va a preferir esta a esta, pero igual de efectivo. Y la betametasona, porque es intramuscular, la betametasona igual, 12 miligramos ahora y 12 miligramos 24 horas. Ese es el esquema de usar corticoides por ese riesgo de prematuridad. Voy a desglosarlo por edad gestacional, que es donde me tendría que ubicar con ese paciente se va a nacer prematuramente. Entonces estos países o estas instituciones que han reportado nacimientos, por ejemplo, entre 22, 23, 24 semanas, allí hay evidencia de que ayuda el corticoide en la mayoría de los tópicos que ya mencioné. Ahora, ubíquense en la realidad de usted, de su hospital, su institución. Sobreviven sus bebés a las 23, 24, 25, 26 semanas. Hacemos un trabajo por luchar por esos bebés. Ok, debiéramos sumar corticoides en esos bebés que se van a nacer a esa edad estacional porque hay beneficio si se nacen. Y el gran tópico de los corticoides es entre 24 a 34 semanas. Lo que ya mencioné, estoy repitiéndolo. Beneficios probados. Clarísima la evidencia. Reducen el riesgo de síndrome de estrés respiratorio. Reducen la hemorragia intraventricular. Reducen la enterocolitis necrotizante. Y se reduce la sepsis neonatal, sobre todo en las 24 a 48 horas después de haber nacido. Y todo esto reduce la mortalidad neonatal, vean ustedes, 31 a 40%. Por eso se es injusto con los corticoides decir que solo sirve para madurez pulmonar, porque ya le expliqué, reduce y en otras morbilidades y entre ellos la mortalidad neonatal. Sin embargo, en rojo, solo esto se logra si el nacimiento se da entre 48 horas y 7 días después de la administración hasta el nacimiento. Si pasaron 7 días de que usted administró ese esquema, no sirve. No se enojen conmigo.
no sirve. Entonces, ¿para qué lo voy a usar? Porque se van así prematuramente. Si lo usé y superó los 7 días, ese corticoide no va a ayudar en nada. Va a ayudar el desarrollo, la fisiología normal de estos órganos o de estas posibles complicaciones. Pero el corticoide no sirve. Tercera vez, no sirvió, pero hará algún daño ese corticoide que administramos. Tranquilo, para que no se vaya. Eso viene. Seguimos. Doctor, pero ¿se puede usar después de las 34 semanas? ¿Hay evidencia? Sí hay evidencia. Y este estudio, para mí, uno de los estudios más impresionantes, publicado en el 2016, usando betametasona. Casi aleatorizaron 2.000 pacientes, administrándole dexametasona con el esquema ya conocido. Este concepto es el concepto de ley preterm, 34 a 37 semanas. ¿Y qué probaron aquí ellos? Que sí se disminuye, y con porcentajes muy significantes del NNT, el distrés respiratorio. Entonces el corticoide, si yo lo administro en un bebé que se va a nacer, si lo administro a la mamá, que se va a nacer en 34 a 37 semanas, hay beneficio, solo en el síndrome de distrés respiratorio. Pero ¿qué ha pasado? Esta complicación es extremadamente significativa, hipoglicemia neonatal. Y cuidado, en nuestros países o en la vigilancia de estos bebés que recibieron esta edad gestacional corticoide, porque se pueden ir a casa tranquilos a hacer hipoglicemia neonatal, que es, los neonatólogos lo tienen muy claro, alta posibilidad de muerte. Entonces, cuidado, si hay un beneficio en el síndrome de distrés respiratorio, si se nace antes de las 37 semanas, pero esto lo tiene que tener muy, muy claro el neonatólogo, mamá, papá y todo el mundo, porque es una complicación sumamente seria, que ha llevado a algunas organizaciones a decir, mejor no lo recomendamos, pensando en esta complicación. Doctor, ¿y se puede usar después de las 37 semanas? Vamos a ver lo que dice la evidencia. Pero aquí quiero reflexionar un poquito, y hablaba ahí rápidamente con Alberto esto. 37 a 38 semanas. Miren ustedes lo que pasaría un parto de término. 37 a 40 semanas, síndrome de distrés respiratorio. Todos los que hacemos obstetricia en algún momento hemos visto síndrome de distrés respiratorio de embarazo de término. Y si no lo hemos visto, no hacemos obstetricia, porque sí se ve, pero no es una cosa común. Sin embargo, eso se observa en este porcentaje en parto. Este es el porcentaje que observamos. Taquipnea transitoria, e incluso ingresos a unidades de cuidados intensivos, esto lo observamos. Pero por parto, este es el porcentaje, extremadamente bajo. Si es cesárea de término, miren ustedes cómo se dispara el porcentaje. Entonces hay un mecanismo en el parto que también previene esto. Cuando hacemos cesárea, disparamos 7 veces más el riesgo de distrés respiratorio, embarazo de término. Tenemos que saberlo. Esto llevó a que se hicieran estudios que probaran si por esta condición de hacer cesárea nos favorecía administrar corticoides, y sí. Se hicieron 2 estudios controlados aleatorizados que probaron que se disminuye la taquipnea transitoria y el ingreso a unidades de cuidados intensivos si usáramos betametasona a esta edad gestacional. Pero la pregunta es, ¿por qué usted hace electivamente una cesárea a las 37, 38 semanas? Ah, bueno, porque voy para el congreso en Punta Cana y esto tengo que... Pero mentira, eso solo lo hacen en Panamá, aquí no hacen eso. Entonces, esa sería una indicación. Y dice el Colegio Americano, al cual yo me sumo, no por ser miembro del Colegio Americano, sino porque la evidencia es clara, la mejor forma de evitar un síndrome de distrés respiratorio es planear la cesárea a las 39 semanas y ya. ¿Por qué al hacerla a las 37? ¿Por qué hacerla a las 38 y administrarle corticoides? Deja que el embarazo llegue, y además por la maduración cerebral. ¿Alguno de ustedes nació antes de las 37 semanas? No lo diga, shh, silencio. Todos nacimos de 39, 40, 41 semanas, ¿cierto? Bien. Entonces debemos esperar a que nazca prematuramente para administrar corticoides. No, que nazca de término, esa es la mejor forma. Sin embargo, si usted revisa la guía NICE de Reino Unido, ellos recomiendan, en caso de cesárea electiva, y todavía mantienen esto, hacer cesárea electiva de 37 a 38 semanas, poner corticoides. La pregunta es ¿por qué hacemos esa cesárea electiva si debemos llegar a las 40? Corticoides de la repetición. ¿Qué significa repetición? Ponerlo semanalmente. Ah, como me probaste que solo funciona 7 días, ¿cierto? Y esa fue la razón por qué, bueno, ahora la administramos semanalmente, pues.
Y ahí sí nos va a beneficiar. ¿Qué pasa? Hay dos grandes estudios controlados y autorizados, ambos publicados en el año 2006, que probaron claramente que las dosis repetitivas de corticoides se asocian a más pequeño paralaje estacional y más reducción del perímetro cefálico. Son más pequeños y tienen disminución del perímetro cefálico. Interesante, ¿verdad? Cuestionarse por qué dosis a repetición ocurre esto. Y hay gente en el mundo que nació con 7 esquemas, 8 esquemas semanal de corticoides. ¡Wow! Esto se probó claramente. Entonces, al tener estos efectos secundarios por repetir esquema, aplicar solo en aquella paciente que permanece embarazada, y aquí viene la excepción, por 15 días luego de haber recibido un esquema y no llega a las 34 semanas. Esto merece explicación o un caso. Usted le llegó a una paciente a las 31 semanas de embarazo, ruptura prematura de membrana. Póngale el esquema de corticoides. Usted le va a dar manejo conservador a esta paciente y se mantiene bien. Y llegó a la sala y sigue ahí 15 días después, ahora tiene 33 semanas. Esa paciente se beneficia con ese segundo esquema de corticoides completo, ya. Pero digamos que esa paciente le llegó a las 33 semanas de embarazo, ruptura prematura de membrana, usted le puso corticoides y la dejó allí y no pasó nada y ahora tiene 35 semanas, pasaron 15 días, ¿le va a poner esquema de corticoides? No tiene ningún sentido. Se pondría ese segundo esquema si la paciente ha llegado, no ha llegado o está en 34 semanas. Mucho cuidado con esto. Típico ejemplo, lo que di ruptura prematura de membrana, y en preeclampsia también lo hacemos. Entonces, sí, disminuye y mejora el síndrome de estrés respiratorio ese segundo esquema, pero no otras morbilidades. Y se aplica esquema completo. ¿Qué es esquema completo? Los 24 miligramos en la forma que ya expliqué. En este caso, repito, solo una segunda dosis y 15 días después, y no semanalmente porque los efectos secundarios son claros. El estudio australiano, curiosamente, le hicieron seguimiento después de 2 años a esos bebés que recibieron esquemas múltiples de corticoides. Ellos no mostraron ninguna diferencia significativa, excepto que hay más atención en los hospitales médicas de los bebés que recibieron esquemas semanal, es decir, más atención médica. Eso fue lo que ellos observaron. Y este estudio en Estados Unidos, este estudio se detuvo, se paró, no se continuó, no se siguió aleatorizando porque había más pequeños para estacionar y más perímetros cefálicos reducidos, para que ustedes vean el impacto de ese estudio. Pero se terminó el estudio y se siguió a esos bebés que recibieron esquemas múltiples de corticoides y ellos no encontraron diferencia significativa, excepto que había más parálisis cerebral sin evidencia estadísticamente significativa en los que recibieron múltiples esquemas corticoides. Entonces, espérame, hay una tendencia a más parálisis cerebral si reciben múltiples esquemas de corticoides. Es claro que si le das múltiples esquemas de corticoides, hay más pequeño paralaje estacional, hay más perímetro cefálico. ¿Por qué? ¿Qué hay dentro? ¿Qué está pasando con el corticoide? Entonces, ¿cómo que seguía administrando corticoides semanalmente? Ninguno de ustedes nunca recibió 2 esquemas de corticoides, así que no se preocupen por ustedes. Seguimos. Embarazo múltiple, doctor. Es que hay que ponerle los embarazos múltiples. Son 2 bebés, 3 bebés, 4 bebés. ¿De dónde sacaron ese invento? Recuerden que la ciencia se maneja. Eso que tú dices, pruébamelo. ¿Qué es probarlo? Hacer los estudios de adecuada calidad y de la forma correcta. Entonces, si es un embarazo múltiple, lo mismo que embarazo simple. No hay estudio que pruebe que tenemos que darle más corticoides. Y jóvenes, embarazo múltiple, jamás por si acaso. Eso en Latinoamérica y en mi país, no en República Dominicana, es común. Es que es por si acaso. Solo es si ruptura prematura, si está labor de parto, si hay preeclampsia, si hay placenta previa, si hay alguna complicación. De lo contrario, no sirve. Por más embarazo múltiple que sea. Y esto lo enfoca muy claro la OMS, la FIGO, no por si acaso. Y la gente lo sigue usando, embarazo múltiple, por si acaso. No tiene cabida. De nuevo, ¿cuál corticoide es mejor? El que usted tenga. Usted tiene betametasona, úselo. Usted tiene dexametasona, úselo. Tiene los 2, no sé por qué tiene los 2, pero bueno, use el que a usted le gusta. Ya le expliqué, 12 miligramos hora y 12 miligramos a las 24 horas. Ese es el esquema ideal con cualquiera de los 2.
Los resultados de los estudios controlados utilizados lo demuestran. Ahora, este es el corticoide que más se usa en el mundo, es el más disponible, pero hay estudios muy claros de los dos y ni me voy a fijar para acá ni para allá. El que usted tiene es el bueno. Efectos de corticoides a largo plazo. Concentración en inglés, para que vean estas publicaciones. 2020, ya hace un par de años, se publica una corte interesantísima de 674,000, redondeando, podría decir 675,000 niños nacidos cuyas madres habían recibido corticoides. No me venga de los 100 casos suyos, 200 suyos, 300 suyos, 10 suyos. Fíjese esto. 675,000 nacimientos que habían recibido corticoides, que nacieron, y vamos a ver qué pasó desde el punto de vista, vean acá, de trastornos o desórdenes mental y del comportamiento de esos bebés que recibieron corticoides, cuyas madres recibieron corticoides. Es lamentable porque la tendencia a desórdenes mentales y de comportamiento es mayor si recibieron corticoides. Pero para tranquilidad de ustedes, vamos a analizar estas gráficas, si se pueden ver bien. Toda la población entera demuestra que no hay diferencia, que hay una diferencia significativa de más daños en cuanto a comportamientos, desórdenes mentales y de comportamiento en los bebés de las madres que recibieron corticoides, en toda la población analizada. Si lo analizamos solamente de los que nacieron de término, 37 semanas y más, se mantiene el efecto, incluso aumenta, 1.3, casi 1.5. Y si nacieron prematuramente, qué alivio, no hay diferencia significativa. Esto, que es reciente, que es de una corte, prueba lo que se ha dicho décadas atrás. Si se nace prematuramente, que es el objetivo de darle corticoides, no es cierto que tenemos estos trastornos mentales y de comportamiento. Pero si ese bebé se nació de término, la pregunta es ¿por qué nació? ¿Por qué le puso corticoides si fue a nacerse de término? Ya dijimos que si pasan 7 días y tú le administras corticoides, no sirvió de nada. Pero también dije, ¿y qué pasará con ese corticoide que recibió? Si las múltiples esquemas nos han probado estas alteraciones. Véanlo ustedes, sí hay problema. Y ahora, más recientemente, esta revisión, abril 11 del 2022, 1.25 millón de niños analizados en esta revisión sistemática y sus respectivas metaanálisis, es muy clara todavía, contundente. Hay más daño en estos resultados, trastornos mentales, de comportamiento, en esos niños que se nacieron de término y que nosotros le administramos corticoides. Porque el corticoide es si se va a nacer prematuramente. Entonces, ¿cuál es el problema que se cuestiona? Que casi en el mundo, el 50% de los bebés que están naciendo de término, y sobre todo en nuestros países, están usando corticoide. ¡Wow! ¿Están viendo el daño que estamos haciendo? Sobre todo corticoides, por si acaso, sí hay trastorno psicológico, mental, de comportamiento en los bebés que se nacen de término y late preterm o pretérmino tardío, que nosotros usamos corticoides. Repito, ¿por qué usó corticoides si ese bebé no se nació prematuramente? No me crean a mí, lean la evidencia. Yo solamente soy el RNA mensajero. Esta es una publicación, una revisión que nosotros hicimos hace un par de tiempo con nuestro amigo Carlos Briceño de Venezuela, y donde explicamos lo mismo que he dicho en toda la conferencia. Por edad estacional, por grupo, incluso las indicaciones que hay en el caso de pacientes con síndrome de Hell. Jóvenes, no hay evidencia que respalde el uso de corticoides por si acaso. El corticoide solo va a ser beneficioso si el bebé se nace antes de los 7 días de haber administrado el esquema. Si se nace después, no sirvió para lo que usted lo quiso.
pero hace daño, y hace daño desde el punto de vista mental, psicológico. Téngalo presente. Termino diciéndole, el científico no solo tiene que hacer ciencia, sino escribirla. En nuestros países hay muchísimo material para publicar, para investigar, pero no lo publicamos, no investigamos y seguimos diciendo lo que dicen en otras áreas. Tenemos que cambiar eso. Es posible. Cada día salen más investigadores en nuestra querida Latinoamérica. Tenemos que hacerlo. Eso es algo que nosotros tenemos que aprovechar. De lo contrario, nuestras experiencias pueden ser diferentes a los de otros países. Y muy bien, jóvenes, me pueden seguir en las redes sociales. Si alguien quiere guerra, en Twitter también hacemos guerra de lo que sea. Un placer nuevamente haber compartido con ustedes.